Voy a entrar a tu consola, igual ahora sí vemos juntos lo que hay que hacer. Bárbaro. Bien. ¿Quién me estaba hablando recién? ¿Quién me preguntaba en la? Perdón que no estaba viendo los nombres. No, tranqui, Fernando. Fernando. Bien. Ahí estoy ingresando en tu consola, ¿sí? Entonces, esto que estoy viendo acá que se comparte es tu entorno, porque yo de acá tengo el Manage Labs, puedo ir a tu Perfecto. nombre y entrar a tu propia consola, ¿ves? Dale. Entonces, lo que te pide ahí es que hagas es lo siguiente, que vayas a la máquina virtual que tenés preparada, que es tu command host, te conectes. Eso también lo puedes hacer copiando y pegando la URL del Sí, command host que tenés en los labs, pasa al mismo lugar. sí, ahí tuve un problema hay que usar el Session Manager, ¿no? Porque si no, no te deja. Claro, si vas a Instance Connect no te va a dejar, porque no está preparado para... O sea, si vas a conectar y te quedas en Instant Connect no te va a dejar. Hay que ir a Session Manager y ahí sí. Bueno, una vez que estás aquí, vas a ir tirando los comandos. Vos ya tenés 4 buckets. Si lo querés verificar... Sí, sí, no, no, está bien. No, ya resolví. Es un problema no le estaba tirando el comando completo. Está. Ah, había un tema de sintaxis entonces. Sí, sí, evidentemente, sí. Bueno, bueno, listo. Dale, Bueno, pero gracias. ya... No, de nada. Cualquier cosa, avísame. Bien, voy a cerrar sesión. Así no molesto en esa consola que no es mía. Y ahora voy a entrar a mi consola. Yo lo tengo configurado para segundo factor. Ahí me pide un código, una aplicación en celular. Ahí estamos. Muy bien. Em, Sí, te vamos cuento a... que mi problema era de nomenclatura, porque no le tiraba el comando completo y creí que estaba en el lugar equivocado, ¿sí? Ajá, Este, este, sí. o sea, por ejemplo, le tiraba ls solo, ¿sí? Y hay Ah, que darle el posicionamiento también. Ya, sí, sí, tenés que poner AWS espacio S3 espacio LS. Y ahí sí, ya, perfecto. Ya, gracias. nada de nada. Bueno, ahí pudieron probar unas cuantas cosas entonces del servicio del S3, pero sobre todo interactuar con la consola. Ya vamos a hablar más en detenimiento sobre el S3, cuáles son sus características, cómo lo pueden utilizar y múltiples características más en el módulo de almacenamiento. Así que ahora vamos a charlar acerca de la seguridad sobre AWS. Nosotros, en el contexto de AWS, creamos una cuenta.
Y esa cuenta es nuestro ambiente, por eso dice Account Security. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con el concepto de account, como que un account es un usuario, una user account, por ejemplo. Pero el término cuenta hoy en día ya no se usa más para cuentas de usuarios, sino para la cuenta del servicio. Y los usuarios se las denomina identidades, los identities dentro del account. Entonces, el account security no es la seguridad sobre las cuentas de usuario, ¿sí? El account security es la seguridad completa sobre la cuenta de AWS. La poll question me pregunta, me dice, ¿cuántas cuentas de AWS tiene su organización? No sé qué Una, tienen para decir al respecto. la root. Una. Ajá. Pero no cuenta de usuario, ¿eh? Cuentas de AWS. ¿Sí? ¿Mm? Bien. ¿Quién más tiene para 4 aportar o 5 tenemos nosotros. 4 o 5? Sí, Andan por aquí, por la B. sí. Bueno, eh, ¿por qué nos pregunta esto? Si bien con una cuenta sola probablemente podamos realizar casi todo lo que tengamos que realizar, si bien los servicios tienen límites, no se pueden crear todas las máquinas virtuales infinitas que uno quiera, o los buckets, la cantidad que uno quiera, o las redes que uno quiera, sino que hay límites dentro de una cuenta. Por servicio, por región, algunos límites son intercambiables, se llaman soft limits o límites blandos, ¿no? Que uno puede pedir, por ejemplo, IPs públicas, fijas. Te dan 5 por región. Si necesitas más, vas a la consola, solicitas y eso te lo extienden. Pero algunos límites son hard limits que no se pueden superar. Cuando se llegan a esos límites y si necesitamos seguir creando recursos, vamos a tener que crear otra cuenta. Pero la cantidad de recursos no es el único motivo. Hay diversos motivos por los cuales crear más de una cuenta, aunque parezca exagerado, y lo normal es que las organizaciones siempre van a tener más de una, porque las cuentas se utilizan para separar cargas de trabajo. Puede ser una cuenta que sea de, por ejemplo, producción, entonces ahí creamos todos los recursos para las aplicaciones que sean productivas y tenemos una cuenta de testing y una cuenta de desarrollo. Entonces separamos cuentas por tipos de ambiente o por clientes, o por centro de costos, o por equipos de trabajo, por distintas direcciones de sistemas, si es una multinacional, por diferentes criterios. Hay diversidad de criterios por los cuales crear más de una cuenta. Entonces, esa es una pequeña introducción para que veamos que en el mundo de AWS y lo normal hoy en día, cuando tengamos que entrar a algún trabajo o tengamos que administrar, es que nos vamos a encontrar con más de una, no nos vamos a encontrar con una sola. Entonces, ¿cuáles son las mejores prácticas para dar acceso a las cuentas y a los recursos? ¿Cómo hacemos para dar los permisos exactamente necesarios y que no todos tengamos el superusuario, este que tiene todos los privilegios? Y si me encuentro con un entorno de múltiples cuentas, ¿cuál es la mejor manera de administrarlo? Porque se empieza a poner más complejo, porque por default todo está descentralizado cuando tengo 10 cuentas. Tengo 10 cuentas, cada una se maneja por separado, pero hay una manera de administrarlo de forma centralizada. Entonces, ¿cuál es esa manera? Todas esas cosas vamos a ver en el módulo 2 de seguridad. Entonces vamos por lo principal, lo más, por lo primero, ¿no? Que es los principales y las identidades. ¿Qué es un principal? Un principal es un objeto al cual le puedan dar permisos. Por ejemplo, una identidad, que eso identifica una persona. Entonces yo tengo el admin 1 y le digo, te doy permisos de lectura sobre un bucket. Eso es un principal, pero – también hay principal que son procesos.
Por ejemplo, que una aplicación pueda escribir o leer de una base de datos. Y no es un usuario real, una persona. Y puedo no utilizar una identity para eso. Entonces, el término más genérico para el concepto de seguridad, que es a quién le doy permiso de hacer cosas, ese objeto susceptible de serle otorgado permiso se lo denomina un principal de seguridad, un security principal, dentro de los cuales vamos a encontrar identidades. Otro ejemplo podría ser un grupo. Yo le puedo dar permiso a un grupo, pero el grupo no es una identidad, es un grupo de identidades, pero como le puedo dar permisos, un grupo también es un principal. Entonces, por eso les comentaba, el principal es el término genérico para definir cuáles son los objetos a los cuales le puedo dar permisos. Cuando se crea una cuenta, por primera vez, o sea, no existe y la estoy creando, lo primero que va a ocurrir es que tiene un solo usuario que puede entrar, que es el usuario raíz o el usuario root. De esos hay uno solo, no hay más. Bueno, tenemos que definir un usuario root. Ese usuario root queda identificado con una dirección de correo electrónico, que es con la cual estoy abriendo la cuenta. Entonces, cuando abro una cuenta y me pide una dirección de correo para identificarme y la tarjeta de crédito, etcétera, ese correo electrónico no es solamente una información de contacto, sino que ese usuario, ese correo, va a quedar creado en este directorio como el usuario root. El usuario root tiene permiso total, permiso completo sobre todos los servicios, y no se puede restringir si tienen una sola cuenta. Ven que dice, no se puede restringir cuando tengo un modelo de una sola cuenta. Si tengo un modelo de múltiples cuentas, los root se pueden restringir desde la cuenta principal, pero si tienen una sola, el root no lo van a poder restringir. Este usuario root es el super user de la cuenta de AWS. Por consiguiente, no se ajusta al principio del menor privilegio y por consiguiente no se debe utilizar para las tareas del día a día, porque es un usuario muy poderoso que no tiene limitación en lo que puede realizar. En la cuenta que yo estoy utilizando para hacer las demos, que es esta, yo estoy utilizando el usuario root, porque es una cuenta de demo y porque necesito todos los privilegios para hacer todo lo que tengo que hacer. Pero en la vida real, el usuario root queda ensobrado, queda guardado, y cada uno usa su propia identificación. Su propia identificación no es el usuario root, sino que es un objeto denominado un IAM user, que es lo que antes llamábamos una cuenta de usuario. Ahora se lo llama una identidad del tipo IAM user. Tiene un usuario, una contraseña, entra, inicia la sesión y hace su trabajo. Bien, todo eso se maneja con un servicio que es el servicio de IAM. El servicio de IAM es el servicio para administrar todas las identidades y su acceso. Por eso se llama Identity and Access Management. Ese es el servicio que controla quién puede o no puede hacer qué cosas sobre qué recursos. El servicio de IAM maneja o gestiona un proceso de control de acceso. Entonces, alguien quiere ingresar, controla el acceso en dos etapas. La primera etapa es la autentificación, que me dice quién es usted. ¿Quién está queriendo ingresar? ¿Quién está queriendo iniciar la sesión? ¿Quién es? Y una vez que inició, la segunda etapa es la autorización, que es, bueno, yo ya sé quién sos y vas a estar autorizado a realizar tales tareas. Y fuera de esas tareas no puedes hacer nada. Ese proceso de autorización está a cargo de unos permisos por algo denominado policy.
la policy define qué cosas puedo hacer y define qué cosas no puedo hacer dentro de la consola de AWS y dentro de la cuenta de AWS, la consola o por línea de comando, lo que fuera, ¿no es cierto? Entonces, en el servicio de IAM vamos a poder crear usuarios, vamos a poder crear grupos, vamos a poder crear roles y vamos a poder administrar el acceso a través de las policies y también tiene herramientas de monitoreo en donde me va a decir la tal persona cuándo entró por última vez, qué permisos o qué privilegios utilizó, de una manera rápida. Hay otras herramientas de monitoreo más específicas de seguridad, pero para una primera visualización y para una visualización rápida de las actividades, en el propio servicio ya tengo un monitoreo preliminar preconfigurado. Así que es muy completo el servicio de IAM. Ahora bien, ¿cuáles son los posibles principals? Los vamos a ver uno por uno. El más famoso es el IAM User, que identifica una persona real, alguien que inicia la sesión y que va a crear una máquina virtual, a reconfigurar o hacer algo. También hay otro principal que tiene el nombre de rol. Eso es otra historia. El término rol lo conocemos en otras plataformas, pero el rol de AWS es distinto a todo, no es lo que uno conoce como rol. Normalmente uno conoce como un rol tengo un rol que te permite leer y te lo asigno, y es el rol del lector, el rol del auditor. En AWS no es así. El rol es algo muy especial, muy interesante para dar permisos temporales. Voy a poner un reloj ahí con una hora. Entonces, el rol se utiliza para dar permisos y que no sean permanentes, que lo tenga por un ratito y después se le va el permiso. Bueno, otro principal puede ser un servicio. Entonces, una máquina virtual, por ejemplo, puede tener permiso de escritura o de lectura en un bucket, y el principal ahí es la instancia de la máquina virtual. Otro tipo de principal es usuarios federados, que vengan de afuera, que no sean míos, creados, sino que dónde pueden estar. Y en un Active Directory de Microsoft, en un Azure, pueden estar en un Google Cloud, bueno, en otros servicios de validación externos. Y a través de los servicios de Single Sign-On, uno puede gestionar que se puedan validar usuarios de afuera en la consola de AWS para que no tengan que volver a iniciar la sesión si tengo múltiples aplicaciones. Vamos a ir viendo los principals, empezando por el IAM User. Entonces, la idea de este principal es identificar personas reales. Por ejemplo, el usuario administrator o el usuario developer o el usuario auditor, y que luego a través de policies puedan realizar distintas tareas. Normalmente no me gusta tanto estos ejemplos porque son bastante genéricos y no se utilizan ya nomenclaturas genéricas, porque si no, no se sabe quién hizo la tarea. Hay que poner nombre y apellido, es eh, Pablo o Andrea o quien sea, pero cada usuario tiene que estar identificado de manera única con un IAM user. Estos normalmente son para mis propios empleados, de mi propia organización. Si yo contrato una consultora que va a hacer una auditoría y tiene que entrar a mi entorno, a mi propia cuenta, a mi propia casa en AWS, no es necesario que yo le cree un IAM user, puede con su propia cuenta entrar a mi plataforma y hacer lo que tenga que hacer sin que yo tenga que crear un usuario. Bueno, el acceso de los IAM users está desdoblado en dos, que es si va a entrar por consola o si va a interactuar programáticamente, por ejemplo, por la línea de comandos. Eso se puede desdoblar. Yo puedo hacer que un usuario solo pueda entrar por la línea de comando, pero no por la consola.
Entonces, cuando quiere la consola no puede entrar, pero sí puede tirar un comando y al revés. Puede ser que solo entre por consola, pero que no pueda ejecutar un script o que no pueda utilizar la línea de comandos, o puedo hacer que tenga las dos cosas. Para la consola se utiliza un password, una contraseña, pero esa contraseña no sirve para la línea de comandos. Acá hay que utilizar claves criptográficas, del tipo como cuando uno te establece una sesión SSH. Necesito una clave privada y una clave pública que la tengo que descargar y con ese par de claves inicio la sesión. Las keys no me sirven para la consola y la contraseña no me sirve para la línea de comandos. Bueno, entonces esto ya es interesante comparado con otros ambientes en donde ya por default, si no le creo un par de claves, la persona no va a poder usar la línea de comandos, porque no tiene keys. Y si solo le genero keys, cuando quiera entrar a la consola no va a poner porque no le va a pedir las keys, le va a pedir una contraseña que no la tiene ni generada porque yo no estaba previendo que esta persona acceda por consola. Bueno, el par de claves que se utiliza para la línea de comandos tiene este aspecto. Es una clave pública y una clave privada. En este caso llamada la clave de acceso, que es más cortita arriba, y la clave secreta. Eso, ¿cómo se utiliza? En la línea de comandos que me instalo en mi propia desktop, tiene un comando que se llama configurar. Entonces, en ese comando yo tengo que establecer cuál es el par de claves y cuál es mi región por default y cómo quiero la salida de los comandos por default. Si lo quiero en JSON, en TXT, en tablas, en listas o lo que fuera. Eso configura mi perfil, de tal manera que si yo me voy a mi línea de comandos y yo hago AWS S3LS, yo no me estoy logueando. En ningún momento acabo de abrirlo y ya entré a mi cuenta. Veo los dos buckets. El que creé recién, voy a hacerlo por aquí. El que estaba y el que ya tenía de antes. Si yo voy a la consola, son estos dos buckets. En la línea de comando directamente tiré el comando y ya vino. ¿Por qué? Porque ya tiene preconfigurada las claves de acceso que están descargadas, instaladas en mi perfil y por eso me puedo validar. Si yo a este usuario le borro este par de claves, cuando va a la línea de comando no se puede conectar. Y si le borrara la contraseña, no podría entrar por la consola. Bueno, ¿se entiende la diferencia entre el par de claves y la contraseña? Sí, sí. Bueno, genial, genial. ¿Las claves también aplican al entorno SDK? Sí, exactamente. Todo lo que no sea consola va con claves. Las claves solo para la consola web de AWS, nada más. Ujú. Todo lo demás se lo considera un acceso programático, que es llamar a las APIs, que son las mismas, pero no por la consola web propietaria de AWS. Así que todo lo demás que no sea específicamente consola va con par de claves. Esas claves se pueden rotar. Bueno, y aparte puedo mejorar este proceso de autentificación, porque esto es la fase 1. Recuerden que primero me autentifico y después me autorizan a hacer cosas. Entonces, para la autentificación es esto que estamos hablando y todo eso se mejora cuando intercalo algún producto de segundo factor, porque ahí ya no dependo solamente del par de claves y de la contraseña para la consola o para lo otro, sino que además tengo que tener una aplicación instalada o un token de hardware o lo que fuera que sea un segundo factor. Bien. Hasta ahí, ahora vamos a crear un IAM user y lo vamos a ver. Y luego, una vez que ya me autentifiqué, ya sea por la contraseña o por el par de claves, voy a intentar hacer algo, como lo que yo hice recién, hice un listado de los buckets. Eso es un API call, que le llaman, es un llamado a las APIs.
para eso lo tengo que tener previsto por una policy. Por default, nadie tiene permiso de hacer nada en AWS. El único que puede hacer es el root. Entonces, si ustedes crean un IAM user y no hacen nada con las policies, va a estar trabado, no va a hacer absolutamente nada, no tiene autorización de nada. O sea, el nacimiento de un IAM user por default es 0 permisos. Bueno, de las policies hay de distintos tipos. Las policies de IAM es uno de los tipos de policies. Y hay algunas que ya vienen creadas por AWS, como estas. Por ejemplo, Administrator Access ya viene hecha, es casi un root, entre comillas. Es prácticamente un root. ¿Por qué no es un root? Porque no puede ver la facturación, el billing, que los gastos no lo puede ver una persona que tenga Administrator Access, pero sí puede hacer absolutamente todo lo demás. Borrar todo y crear todo. Y después, por cada servicio, por ejemplo el S2, el S3, siempre va a haber como mínimo 2 policies prearmadas para utilizar, una que me da full control y otra que me da read only. Y así hay como 900 policies ya prearmadas. Bien. Hasta ahí. ¿Sí? Ya vamos a profundizar sobre las policies, cómo se escriben, cuáles son las que hizo Amazon, cuáles puedo hacer yo, cómo se hacen, las vamos a hacer, las vamos a probar. Ahora estamos haciendo una introducción. Ahora, ya sabemos que dar permisos a usuarios no es eficiente. Si yo tengo un equipo de trabajo de 200 personas y tengo que pensar usuario por usuario, es un problema administrativo. Para eso están los grupos. Entonces, tengo el grupo de administradores, el grupo de analistas, el grupo billing, y los permisos van a los grupos, y luego yo voy a utilizar la propiedad de agregar usuarios a un grupo, quitarlo de un grupo para que tenga el permiso. En este caso, Richard pertenece al grupo billing y también pertenece al grupo de analistas. Entonces va a tener todos los privilegios que le da la pertenencia al grupo de analistas, más todos los privilegios que le da pertenecer al grupo de billing. En otros entornos hay otros tipos de grupos que se usan para distintas cosas. AWS tiene un solo tipo de grupos. ¿Qué es esto? Es hago un grupo, pongo usuario, le doy permisos. Fin. Bien. Ahora, el tema roles, que es otro principal. Estamos recorriendo los principales. El IAM user, el grupo y el rol. Fíjense una cosa, voy para atrás. Supongamos que yo a María la paso al grupo de analistas. La pertenencia de los grupos es manual. Entonces yo tengo que ir aquí al grupo, agregar a María, y algo muy importante, ir a borrarla del otro grupo, porque si no me queda en el grupo nuevo, también me queda en el grupo viejo. Esa es una problemática. La otra problemática es que los permisos asignados por los grupos son permanentes. Entonces, cuando Sam o María inician sesión, por línea de comandos o por consola, en el momento cero ya son admins, y hasta que no cierren la sesión siguen siendo admins. Eso es problemático porque si justo se le infecta a la computadora con un virus y hace algo el virus, ese proceso va a correr en el contexto de seguridad de admin y va a poder hacer lo que quiera. Entonces, los permisos permanentes son más riesgosos que permisos temporales. La idea del rol es una idea interesante que tiene que ver con disfrazarse de alguien. Por eso es un casco ahí, que alguien se pone el casco o se saca el casco. El rol parece un grupo, pero no es, porque no puede tener miembros. Parece una credencial, pero tampoco lo es porque no puede iniciar sesión con esta credencial. Pero es un principal, entonces le puedo dar permisos. Y a su vez puede ser asumido. Entonces, yo le puedo dar permisos a un rol. ¿Y a quién le aplica? A nadie. Pero ¿qué hacen los usuarios? Asumen el rol, como el caso de Ana y el caso de Shirley, que fueron y dijeron, quiero asumir el rol de developer de la aplicación 1. Mientras lo tienen asumido el rol,
que están con el casquito puesto, van a tener los permisos que tiene el rol. Y eso por default dura 1 hora. Se puede cambiar, pero si no hace nada, Shirley no hace nada, Ana, a la hora el casco desaparece y los permisos se van. Entonces, el rol es un objeto que tiene 2 permisos. Primero es qué permiso me va a dar cuando lo asumo. Y el segundo de los permisos es quién lo puede asumir. Así controlo quién va a asumir el rol. Ese permiso se llama el permiso de trust. Se llama la trust policy. Es quién puede asumir el rol. Y hay otra policy que es la del permiso o permission policy, que es qué voy a poder hacer cuando asuma el rol. Entonces, de eso se trata el rol. Ahora bien, el rol no solamente me resuelve los permisos permanentes para convertirlos en temporales, sino que también me permite todo esto que está aquí. ¿Sí? ¿Qué cosas? Que el rol también lo puede asumir un servicio. Trusted Identity, ¿ven? Un usuario como Ana o Shirley pueden asumir un rol, pero un servicio también. Y eso, para las aplicaciones, es una gran respuesta, porque no tengo ya más la necesidad de utilizar credenciales escritas en los códigos o guardarlas en baúles o en secreto en un secreto, sino que mi proceso, ¿qué hace? Es una aplicación hecha en Python que está en una máquina virtual y tiene que escribir en una base de datos. Entonces, le pido a mi aplicación que asuma el rol. Una vez que asumió el rol, puede escribir en la base de datos, después desasume el rol y nunca tuve que utilizar una credencial dentro del código. O sea que los roles pueden ser asumidos por procesos. Y otra cosa más, muy importante, que los roles pueden ser asumidos por un usuario que no es mío, de otra cuenta de AWS o de otro lugar que no sea de AWS. Entonces, yo estoy con mi cuenta de Active Directory en mi propia empresa, tengo que entrar a mirar un monitoreo en una cuenta de AWS de un cliente mío, ellos me preparan un rol, ellos son los dueños de la cuenta, me hacen un rol y yo vengo de lejos a asumir el rol y una vez que asumo el rol puedo entrar a ver los recursos que necesito ver. Entonces, gracias a los roles solucionamos la federación, gracias a los roles solucionamos los privilegios de los procesos y de los servicios y gracias a los roles solucionamos el problema de los permisos permanentes para que se conviertan en permisos temporales. ¿Se entiende lo del rol? La temporalidad, ¿dónde la definís? Cuando creas el rol. Cuando creas el rol. Por default, si no lo cambias, está en 1 hora. Le podés poner máximo 24 horas. Y si necesito algo así recurrente, permanente, que hablaste de monitoreo, necesito algo todos los días a las 7, no sé, poder entrar y ver algo. Sí. Entrás, asumís el rol y haces lo que tenés que hacer. O sea, lo puedo especificar con recurrencia. No, la decisión de asumir el rol es de la persona que está trabajando. Tiene que asumir el rol de alguna manera. Y si se te acaba, lo tenés que volver a asumir. ¿Me explico? Pero si en el caso de un servicio, que necesito Sí. que un servicio controle algo o no sé, saque un snapshot de algo y lo haga todos los días a cierta hora, nada más, eso lo puedo establecer. Tenés que empezar asumiendo el rol en tu primera línea de código. Asumís el rol, haces lo que tenés que hacer y después el rol caduca. Cuando lo volvés a ejecutar, volvés a asumir el rol y se vuelve a hacer. Y cada vez que haces la tarea, asumís el rol. Ya, Porque, ¿sí? Lo que tiene de bueno es que si tu servicio mira múltiples cuentas, si no vos tendrías que crear una cuenta, un IAM user, por ejemplo, una credencial en cada cuenta, pero vos tenés tu propia cuenta o tu propia identidad para tu proceso, lo que fuera, y va asumiendo roles en distintas cuentas para ir haciendo las tareas de manera transversal. Puede parecer medio engorroso al principio, quizás lo es, porque en realidad se inicia la sesión de una manera, en algún lugar, no tengo los permisos, tengo que ir a asumir el rol, ahí voy a tener los permisos, después van a caducar y luego tengo que volver a asumir.
Y esa es la manera que AWS nos preparó esto para que trabajemos. ¿Mm? Claro, es como un desloguear si volvés a loguear, hablando en criollo. Sí, no, técnicamente no es eso, porque ahora vamos a ver que nunca te impersonaliza, porque esto podría ser un sudo o run as en Windows, uno está iniciando la sesión y no tenés permisos y haces ejecutar como, pero ahí cambiás de identidad. En este caso tu identidad siempre es la misma, te va a decir, es el usuario 1 asumiendo el rol tal. Entonces es mucho más claro para las auditorías. Y no hay que cerrar sesión ni iniciar sesión, la sesión es la misma de siempre, pero en ese contexto de ese rol. Entonces, es como cambiar de permiso sin cambiar de identidad. ¿Sí? Está. Después esto, Gerardo, lo vas a mostrar porque Sí, me parece medio esotérico todo este chapter, me parece. no hay ningún Estoy problema. medio perdido sí, por Sí, eso. sí, Ok, por ok, supuesto. Ahora, ok, ok. no sé si ahora nos quedan 10 minutos, pero la primera demo, mira, voy a adelantarme 2 o 3 PPTs, ¿ves? La demo 1 es Ah, crear ahí va. un IAM user sin permisos, crear un rol que le dé permiso de lectura sobre los buckets, asumir el rol, chequear los permisos. Todo esto lo vamos a ver paso por paso. Listo, me quedo tranquilo. Listo, listo. Ningún problema. Igual creo que eso lo vamos a hacer mañana, porque si no lo vamos a ver en medio minuto rápido, después de estar 5 horas. Y me parece que es mejor terminar la teoría hasta acá y mañana arrancamos con la demo de asumir el rol. ¿Sí? Fantástico, Gerardo, fantástico. Tengo una pregunta. IAM te provee tanto, digamos, la base de datos de la autenticación o tenés que usar un servicio de afuera. Y además, si no estoy mal, dijiste que registra, hace como un logueo también de actividades o necesitas otros servicios de Amazon para apoyarte. Bien, vamos a contestar las dos preguntas. El servicio de IAM, que lo voy a abrir ahora aquí, es un directorio en sí mismo. Entonces vos acá podés crear tus usuarios. No hace falta que sean de otro centro, de otro identity provider. ¿Sí? Vos aquí tenés tu lista de usuarios y vas creando tus propios usuarios. Es un directorio que AWS nos ofrece de manera complementaria, no tiene costos. Podemos crear todos los usuarios que querramos, crear los grupos, crear los roles y crear las directivas. Y abajo tenemos toda la parte de monitoreo. Todo eso está dentro del servicio de IAM. Así que mañana lo vamos a ver. Ahora no tengo usuarios, pero vamos a ver que cuando mañana cree el usuario de prueba, inmediatamente va a decir cuánto hace que no cambia la password, cuándo fue la última vez que se logueó, si tiene claves, si no tiene claves, y luego vamos a ir viendo qué privilegios utilizó, todo desde acá. Además de que hay otras herramientas como el Identity Center, que se usa para otra cosa, desde el Access Analyzer, que te dice por qué no pudo entrar, cuál es la policy que lo está frenando, aparte de las herramientas de auditoría, como por ejemplo el CloudTrail, que es la herramienta de auditoría de seguridad, el Security Hub y un montón de cosas, pero esto que estamos viendo es el core, es todo embebido en el mismo servicio de directorios. ¿Mm? ¿Está bien? Sí, perfecto. Bueno, bien. Bien. A ver, sí, ¿me iban a preguntar algo más? Bueno, entonces bien, sigamos con los roles, ¿sí? La cosa sería así. Nosotros creamos roles. Y por otro lado tenemos policies. La policy se le puede asignar directamente a un user o se puede asignar directamente a un grupo y los usuarios de ese grupo siempre van a tener ese permiso. O la policy se puede asignar a un rol que no le pega a nadie salvo a las identidades que vayan asumiendo el rol a la medida que necesitan realizar esa tarea. Por eso, tanto el user como el grupo y como los roles son principals, porque le puedo asignar policies. ¿Eh? Y por eso le puedo dar permisos, y por eso se lo considera un principal. Y el rol es un bicho raro
que no es ni un grupo, no es ni un usuario, ni tampoco es una credencial, pero es un puente para asumir, con mi propia credencial, es un puente para asumir permisos y poder hacer las tareas que tengo que hacer. Bien, hasta aquí llegamos con la clase del día de hoy. Fue una introducción a la infraestructura global de AWS, una introducción al concepto de las AZ, las regiones, todo lo que vimos en el módulo 1, las buenas prácticas, y sobre el módulo 2 comenzamos a hablar de seguridad y también realizaron un primer laboratorio contra un servicio desde una línea de comandos y desde la consola. Mañana vamos a ver las demostraciones, vamos a crear policies, vamos a ver los tipos de policies, vamos a terminar de hablar de seguridad y lo que sigue después es redes. Así que mañana también vénganse preparados para crear redes, subredes, ver de firewalls, filtrado de puertos, rutear, tablas de ruteo, sobre todo sobre el día de mañana. Bueno, si no hay ninguna duda por ahora, los dejo tranquis para que continúen con sus días laborales. Gerardo, solo una cosita. ¿Vos Sí, podrías claro. mandarnos donde está el tema del manual para leerlo y eso, los links, Sí, cómo no. para ir leyéndolo y eso? Sí, sí. Mira, ahí en el propio ambiente de laboratorio, Sí, donde habías entrado antes, sí. fíjate que hay un botón que dice Student Guide, guía del estudiante. No sé si lo viste eso. Sí, Student Guide, ya está. Sí, 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 sí. Eso Ahí te está. va a llevar acá, te va a llevar a Bookshelf. Si no tenés cuenta, te vas a tener que crear una con la misma dirección de correo, porque si no, no te va a ver el manual. Ok, Y cuando ingreses ahí sí, con tu correo, vas a poder ver que tenés el manual de Architecting on AWS. perfecto. Vas a ver un entorno así, Es, y ahí en My Library vas a ver los manuales que tengas disponibles. Si no perfecto, hiciste ningún otro curso, solo vas a ver dos cosas, el Student Guide y el Lab Guide, la guía de laboratorio, bien, bien. seguramente. Y ahí Con está la el manual. con la contraseña que usamos anteriormente, ¿correcto? No necesariamente, porque acá te estás creando una cuenta que es con el mismo correo electrónico, pero acá puedes manejar otra contraseña si querés, pues son Ah, ambientes separados. listo. Fantástico. Ahí va. Ahora Bueno, sí. Bueno, ahí buenísimo, vamos. Gerardo. Gracias, ¿eh? No, por favor. ¿Alguna otra Gerardo, pregunta? sí, Sí, en ese mismo lugar donde estás parado. sí, Obviamente me sale poquito, pero me pareció que salía en castellano. ¿Tenías alguno en castellano? Ah, pero otra versión. sí. 782, pero en otra versión. ¿Ustedes No, cuál no, pensé están que este viendo? mismo estaba en castellano. Los van sacando en distintos idiomas a los manuales. Y según como sea la licencia, les va a venir en un idioma en particular. Ujú, El architecting existe en español. Pero bueno, si la licencia fue para el manual en inglés, lo van a tener en English. está bien, está bien. Sí. Y la última versión disponible es la 782, por ahora. Así que bueno. ¿Alguna otra pregunta? Vamos Que a ya ver se- algo, vamos a ver ¿eh? algo de Cognito, Gerardo. No, no, en este curso no se habla de Cógnito. Se lo menciona más adelante, como un servicio para validación de identidades, pero no lo vamos a estudiar ni vamos a hacer labs con eso. Ok. Bueno, gracias por quedarse hasta el final y espero que la primera clase hayan ya aprovechado algo. Nos vemos mañana en punto, ¿sí? Gracias. Gracias, hasta mañana. Chao, Gerardo. Muchas Adiós. gracias, Hasta Gerardo. Nos estamos Nos viendo vemos. mañana. Chau, chau. mañana. Gracias. Hasta mañana, gracias.